Millonario puso cámaras para atrapar a la niñera, y lo que hizo su madre lo dejo sin palabras. La luz del mediodía caía como un manto de oro pálido sobre la inmensa sala de estar de la mansión Montenegro. Era una luz suave, natural, que se filtraba a través de ventanales invisibles y bañaba la habitación en tonos cálidos y neutros. Todo en aquel espacio gritaba un lujo silencioso, de esos que no necesitan brillar para imponer respeto. La espesa y suave alfombra color beige amortiguaba cualquier sonido. Los modernos sillones de diseño invitaban al reposo, y una elegante lámpara de pie custodiaba el rincón junto a un fino gabinete de madera tallada. En medio de ese escenario de revista, el verdadero corazón de la casa latía en una escena de una ternura que rompía el alma. Del lado izquierdo del encuadre que formaba la habitación, arrodillada sobre la impecable alfombra, estaba Rosa. Era una mujer joven, de piel clara y facciones dulces, cuyo cabello oscuro estaba pulcramente recogido en un moño que no dejaba escapar ni un solo hilo. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, un vestido azul claro de corte clásico, cubierto por un delantal blanco y almidonado que crujía levemente con sus movimientos. En sus manos, enfundadas en unos brillantes guantes de goma color amarillo, sostenía un pequeño paño, pero en ese instante no estaba limpiando. Rosa tenía los brazos abiertos de par en par, inclinada ligeramente hacia adelante, con una sonrisa inmensa, cálida y genuinamente amorosa. Frente a ella, del lado derecho, sentada en una moderna y costosa silla de ruedas, se encontraba doña Carmen Montenegro, una mujer de 70 y largos años, de cabello blanco y corto como la nieve, vestida con ropas suaves en tonos pastel. Un suéter rosa pálido que la abrigaba del frío imaginario y unos pantalones beige de una tela exquisita. Doña Carmen llevaba años sumida en un silencio misterioso, una apatía que los médicos más caros de la capital no habían podido curar. Pero en ese momento, su rostro estaba transformado. Tenía una expresión de alegría pura, infantil y emotiva, sonriendo ampliamente mientras miraba a su cuidadora, con sus manos temblorosas y surcadas por el tiempo ligeramente alzadas, como si quisiera devolverle el abrazo a la joven que le había devuelto la luz a sus días. En el fondo de la sala, enmarcado por el umbral de la puerta principal, estaba Arturo Montenegro, un hombre de unos 35 años, imponente, vestido con un traje oscuro de corte sastre impecable y una camisa blanca que resaltaba su porte. Arturo tenía una mano apoyada sobre su pecho, justo a la altura del corazón. Su rostro, habitualmente duro y ensombrecido por las responsabilidades de dirigir el imperio financiero de la familia, mostraba ahora una expresión de profunda conmoción y gentileza. Observaba la escena en silencio, sintiendo cómo un nudo se le formaba en la garganta. Él había mandado a instalar cámaras de seguridad ocultas en esa misma sala, envenenado por las intrigas de su primo Leonel, quien le había asegurado que la nueva niñera era una trepadora que estaba robando las joyas de la abuela. Arturo miraba a Rosa y sentía una punzada de culpa, pero también algo más, una atracción intensa, un calor en el pecho que lo dejaba sin palabras cada vez que veía la nobleza de esa mujer. Pero el abismo social entre ellos era un muro de cristal infranqueable. Arturo era el patrón, Rosa la empleada. Y en el mundo de los Montenegro las reglas eran dictadas por el dinero y el abolengo. La magia del momento se rompió en 1000 pedazos con el sonido de unos pasos arrogantes y el golpe de un bastón de caoba contra el piso de mármol del pasillo. Era Leonel Montenegro, el primo de Arturo y vicepresidente de la empresa. Leonel era la encarnación misma de la arrogancia moderna. Un hombre que había nacido en cuna de oro, pero que carecía por completo de la clase que solo da la decencia.
Vestía ropa de marcas ostentosas, usaba un reloj que costaba más que la casa de la familia de Rosa y tenía una mirada cargada de un desprecio crónico hacia todo aquel que considerara inferior. «Vaya, vaya, qué estampa tan conmovedora», interrumpió Leonel, entrando a la sala con una sonrisa torcida, rompiendo la paz de doña Carmen, quien bajó las manos asustada y cerró los ojos, volviendo a su encierro mental. Parece que la servidumbre de hoy en día prefiere jugar a la familia feliz en lugar de limpiar los pisos por los que se les paga. Arturo frunció el ceño, bajando la mano de su pecho, recuperando su postura rígida. «Leonel, por favor. Rosa estaba acompañando a mi madre. Sabes que a mamá le hace bien su presencia». «A tu madre le haría bien que no le robaran, primito», respondió Leonel con veneno en la voz, lanzando una mirada afilada hacia Rosa. «Pero bueno, dejemos eso para después. Tengo invitados importantes en el despacho, inversionistas europeos. Necesito que esta muchacha nos sirva el café». Rosa se puso de pie rápidamente, alisando su delantal blanco. Bajó la mirada en señal de respeto, como le habían enseñado desde niña, recordando siempre que el trabajo honrado no es vergüenza, aunque el trato duela. «Enseguida, señor Leonel. Voy a la cocina a preparar la bandeja», dijo Rosa, con una voz suave, pero firme. Leonel se interpuso en su camino, mirándola de arriba abajo con un asco evidente. Quería humillarla, quería demostrarle a Arturo que esa mujer no era más que basura, y quería hacerlo de una forma que la hiciera sentir minúscula. Se acercó a Rosa y, con una sonrisa burlona, comenzó a hablar en un francés rápido, nasal y profundamente despectivo. «Regarde-toi, tu n'es qu'une misérable paysanne. Tu empestes la pauvreté. Tu penses que mon cousin va tomber amoureux de toi? Tu n'es rien d'autre qu'une voleuse de bas étage, un déchet qui nettoie nos chaussures. Mírate, no eres más que una miserable campesina. Apestas a pobreza. ¿Crees que mi primo se va a enamorar de ti? No eres más que una ladrona de poca monta, basura que limpia nuestros zapatos». Arturo, que apenas mascullaba unas palabras del idioma por negocios, entendió el tono, pero no la gravedad exacta del insulto. «¿Qué le dijiste, Leonel? Habla en español». «Nada, Arturo. Solo le di instrucciones sobre cómo preparar el café al estilo europeo. Ya sabes que estas criaturitas apenas y entienden el castellano. Hay que hablarles lento para que sus pequeños cerebros procesen». Rió Leonel a carcajadas, disfrutando de su propio espectáculo. Rosa se quedó petrificada. Sus manos, aún con los guantes amarillos, se apretaron en puños a los costados de su vestido azul. El corazón le latía desbocado, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Ella había entendido cada sílaba, cada palabra venenosa, cada insulto escupido en ese francés vulgar y mal pronunciado de Leonel. La sangre le hirvió en las venas. Su primer instinto fue levantar la mano y cruzarle la cara a ese hombre insolente, responderle en el mismo idioma, demostrarle que su dicción era 1000 veces superior, que ella tenía más educación en la uña del dedo meñique que él en todo su linaje comprado. Pero entonces cerró los ojos un microsegundo. En la oscuridad de sus párpados no vio su propio orgullo herido, sino el rostro cansado y arrugado de su abuelo, don Elías. Vio las paredes descascaradas de la pequeña casa de reposo La Esperanza, donde su abuelito vivía junto a otros ancianos abandonados. Recordó la receta médica de la farmacia, que costaba casi la mitad de su sueldo mensual. Recordó que si perdía ese trabajo en la mansión Montenegro, don Elías no tendría sus medicinas para el corazón y probablemente terminaría en la calle. La necesidad es un grillete que obliga a los más fuertes a doblar las rodillas. El silencio noble de Rosa fue absoluto. Tragó grueso.
sintiendo cómo las palabras que quería gritar se convertían en espinas que le rasgaban la garganta. Bajó la cabeza, permitiendo que Leonel creyera que había ganado, que ella era exactamente la campesina ignorante que él describía. Sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas, pero no derramó ni una sola. «Oui, monsieur. Sí, señor», fue lo único que murmuró Rosa, con la voz temblorosa, asumiendo el papel de la empleada sumisa. Leonel soltó una carcajada triunfal, dándole una palmada en el hombro a Arturo. «¡Mírala! Si hasta parece un perrito amaestrado! Vamos, Arturo, los franceses nos esperan». Mientras los dos hombres de traje se alejaban hacia el pasillo, Rosa se quedó sola en la sala con doña Carmen. La anciana, desde su silla de ruedas, extendió una mano temblorosa y tocó el delantal de Rosa. La mirada de la anciana estaba llena de una profunda tristeza, como si hubiera comprendido todo el dolor que la joven acababa de tragarse. Rosa tomó la mano de la anciana entre sus guantes amarillos, se arrodilló de nuevo y finalmente dejó escapar un suspiro que sonó a un lamento antiguo, preparándose para la tormenta que apenas comenzaba a gestarse en su interior. El agua fría del grifo corría con fuerza en el inmenso fregadero de acero inoxidable de la cocina. Rosa se quitó los pesados guantes amarillos, sintiendo el sudor frío que empapaba sus manos temblorosas. Se echó agua al rostro 1, 2, 3 veces, intentando borrar la vergüenza, intentando apagar el fuego de la indignación que le quemaba las entrañas. La cocina de los Montenegro era un lugar frío, calculador, diseñado para la eficiencia, sin alma. Muy diferente a la pequeña cocina de leña donde había crecido, donde el olor a tortillas recién hechas y café de olla lo curaba todo. Se miró en el reflejo de la campana extractora. Sus ojos castaños estaban enrojecidos, pero su mandíbula permanecía tensa. El impacto emocional de haber tenido que tragarse su propia dignidad la estaba carcomiendo por dentro. Cada sílaba de las ofensas de Leonel resonaba en su cabeza, pero lo que más le dolía no era el insulto en sí, sino la profunda injusticia de ser tratada como inferior por un hombre que no le llegaba a los talones en calidad humana. Lo que Leonel Montenegro ignoraba, lo que toda esa familia de nuevos ricos engreídos no sabía, era el gran secreto que Rosa guardaba con recelo. El dominio perfecto del idioma francés que ella poseía no lo había aprendido en ninguna escuela pública ni en un curso barato. Se lo había enseñado su abuelo, don Elías. Don Elías no era un simple anciano en un asilo de caridad. En su juventud, Elías de la Torre había sido un hombre de un intelecto brillante, hijo de inmigrantes europeos que llegaron a México con las manos vacías, pero con una biblioteca en la cabeza. El abuelo de Rosa hablaba 4 idiomas, leía poesía clásica y le había enseñado a su nieta que la verdadera riqueza de un ser humano no se mide por el oro que acumula, sino por las ideas que alberga en su mente y los valores que guarda en su corazón. Todas las tardes, durante su infancia, en lugar de jugar en la calle, Rosa se sentaba en el regazo de su abuelo a leer a Víctor Hugo, a Baudelaire, a Dumas. «La miseria económica es una circunstancia, mi niña», le decía siempre su abuelo con su voz pausada y sabia, acariciándole el cabello. Pero la miseria moral, la de aquellos que pisan a otros para sentirse altos, esa es una enfermedad incurable. Su abuelo lo había perdido todo décadas atrás por confiar en la gente equivocada, por ser demasiado bueno en un mundo de lobos. Todo lo material se esfumó, pero le dejó a Rosa la herencia más grande, la educación, la dignidad y un idioma extranjero que ella hablaba con la dicción de una princesa, aunque llevara puesto un delantal de sirvienta. Rosa secó su rostro con una toalla de algodón,
Respiró profundo y comenzó a preparar la bandeja de plata con las tazas de porcelana, el café humeante y los terrones de azúcar. Tenía que volver al ruedo. Tenía que aguantar. Por el asilo, por las medicinas, por su abuelo. Salió de la cocina caminando por el largo pasillo que conducía al despacho principal. Antes de llegar, en un recodo oscuro junto a la biblioteca de la casa, una mano fuerte y despiadada la tomó del brazo y la jaló hacia la penumbra. La bandeja por poco cae al suelo, haciendo tintinear las finas tazas de porcelana. Era Leonel. Su rostro estaba a centímetros del de ella y su aliento apestaba a un licor fino pero consumido con vulgaridad. Ya no había nadie alrededor. Las máscaras habían caído por completo. «Escúchame muy bien, mosquita muerta», siseó Leonel, apretando el brazo de Rosa hasta causarle dolor. Ya no hablaba en su mal francés. Ahora usaba un español cargado de veneno. «Sé lo que estás intentando hacer. Veo cómo miras a mi primo. Veo cómo te haces la santa con la vieja loca de la silla de ruedas. Crees que te vas a ganar el corazón de los Montenegro y te van a dejar algo en el testamento, ¿verdad? Señor, por favor, suélteme. Me está lastimando», pidió Rosa, manteniendo la voz baja, negándose a darle el gusto de verla llorar, aunque el dolor físico se sumaba a la humillación. «Te voy a soltar cuando me entiendas, gata igualada», gruñó él, acercándose más. «Yo soy el que manda en esta familia. Arturo es un blando, un sentimental inútil. Yo manejo el dinero, yo manejo las propiedades, y yo decido quién come y quién se muere de hambre». Leonel soltó una risa seca, cruel, y sacó su teléfono celular del bolsillo de su costoso saco. Deslizó el dedo por la pantalla y le puso el aparato frente a los ojos a Rosa. El corazón de la joven se detuvo. En la pantalla había una fotografía del Asilo La Esperanza, el lugar donde vivía su abuelo don Elías y otras 2 docenas de ancianos vulnerables. «Curioso, ¿verdad?», susurró Leonel al oído de Rosa, como una serpiente a punto de inyectar su veneno. «Resulta que los terrenos donde está esa posilga de asilo de ancianos pertenecen a Inmobiliaria Montenegro. Y resulta que acabo de encontrar un proyecto muy interesante para construir un centro comercial exactamente en ese pedazo de tierra». «¡No!». El grito ahogado de Rosa escapó de su garganta antes de que pudiera contenerlo. El terror se apoderó de sus ojos. «No puede hacer eso. Hay viejitos allí que no tienen a dónde ir. Mi abuelo está ahí, está enfermo. Por el amor de Dios, téngales piedad». Leonel sonrió, deleitándose con la desesperación de la mujer a la que creía tener bajo su bota. «A mí Dios no me paga los dividendos, muchacha. Las máquinas de demolición entran la próxima semana. A menos, claro, que lleguemos a un pequeño acuerdo». «¿Qué quiere?», preguntó Rosa, sintiendo cómo el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies. La amenaza había dejado de ser personal. Ya no se trataba de su orgullo de mujer joven, se trataba de la vida, del techo y de la seguridad de ancianos inocentes que habían trabajado toda su vida para terminar en el olvido. Su honor generacional estaba siendo pisoteado por un tirano. «Quiero que hoy mismo, después de la cena, vayas al despacho de Arturo. Quiero que le digas que te robaste la gargantilla de diamantes de doña Carmen. Quiero que llores, que te arrastres, que pidas perdón y que renuncies. Te vas a ir de esta casa hoy mismo, manchada como una ladrona, y nunca más vas a volver a acercarte a mi familia». Leonel le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja con una falsa suavidad que daba náuseas. «Hazlo y dejaré que los ancianitos vivan en su basurero unos años más. Te niegas y mañana los echo a la calle a todos bajo la lluvia». «¿Entendiste, paisán?». Leonel la soltó bruscamente, dejándola temblando en el pasillo oscuro.
Se arregló los puños de la camisa, sonrió con maldad y entró al despacho donde lo esperaban Arturo y los inversionistas europeos. Rosa se quedó sola, apoyada contra la pared fría, abrazando la bandeja de plata como si fuera un escudo de papel contra un ejército entero. Las lágrimas, pesadas y calientes, comenzaron a caer por sus mejillas. Lloró en silencio, un llanto de impotencia, de rabia pura. La línea del límite moral, la línea sagrada del respeto a los mayores que su abuelo le había enseñado a venerar, acababa de ser cruzada y pisoteada por Leonel Montenegro. Cerró los ojos y la imagen de su abuelo Elías volvió a ella. Recordó las tardes leyendo historia, recordó las palabras sobre la revolución, sobre los héroes que no se dejaron pisotear. Se dio cuenta de que su silencio no estaba protegiendo a su familia. Su sumisión le estaba dando a Leonel el poder para destruirlos a todos. Si huía como una ladrona cobarde, don Elías moriría de vergüenza antes que de su enfermedad del corazón. El llanto cesó. Las lágrimas de Rosa se secaron sobre su piel, reemplazadas por un fuego nuevo, ardiente y peligroso. La humillación se había transformado en un coraje de hierro. Se irguió, arregló su delantal, limpió su rostro y levantó la barbilla. Miró hacia la puerta de roble del despacho. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, el abismo de cristal se iba a romper en 1000 pedazos, y ella sería quien diera el golpe. La gran mesa del comedor principal de la mansión Montenegro parecía sacada de un palacio europeo de antaño, un escenario frío y calculador, diseñado específicamente para intimidar. Bajo el resplandor de una inmensa lámpara de araña de cristal cortado, que derramaba lágrimas de luz sobre la estancia, se extendía un mantel de hilo egipcio tan blanco que lastimaba la vista. La vajilla de porcelana francesa, con finos bordes de oro de 24 quilates, tintineaba suavemente contra los pesados cubiertos de plata grabados con el escudo de la familia. Todo en aquella habitación exhalaba opulencia, poder y una arrogancia asfixiante que pretendía aplastar cualquier espíritu humilde que se atreviera a cruzar el umbral. Aquella noche, la cena no era un evento familiar, sino una demostración de fuerza. Los invitados de honor eran 2 influyentes inversionistas llegados directamente desde París, el señor Jean-Luc Dupont, un hombre de negocios implacable, y el señor Guillaume Laurent, un caballero de avanzada edad, de cabello completamente blanco, modales refinados y una mirada penetrante y sabia que parecía leer el alma de las personas a través de sus silencios. Arturo Montenegro, sentado en la cabecera de la mesa, lucía tenso. Su traje azul marino de corte impecable no lograba ocultar la tormenta que llevaba por dentro. Sus ojos, oscuros y profundos, buscaban instintivamente la puerta de la cocina, esperando ver aparecer a la mujer que no había podido sacarse de la cabeza en todo el día. A su derecha, Leonel Montenegro se pavoneaba en su silla, bebiendo copas de un vino tinto de reserva que costaba lo mismo que el salario de un año entero de cualquier trabajador promedio. Leonel gesticulaba exageradamente, intentando impresionar a los caballeros franceses con su dudoso conocimiento del mundo, riendo de sus propios chistes y exhibiendo esa vulgaridad vestida de seda que tanto caracteriza a los que heredan fortunas que nunca sudaron para construir. Rosa esperaba en el pasillo, detrás de la pesada puerta abatible que separaba el mundo de los amos del mundo de los sirvientes. Tenía las manos apoyadas sobre una pesada bandeja de plata que sostenía una sopera de fina cerámica. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, retumbando contra su pecho. Las crueles palabras de Leonel y su despiadada amenaza de destruir el asilo La Esperanza
y dejar a su abuelo Elías en la calle, aún le quemaban la sangre. Había llorado en la oscuridad, sí, había sentido el terror de la impotencia, pero de esas lágrimas había nacido un temple de acero. Su abuelo le había enseñado que la dignidad no se negocia, que la pobreza del bolsillo se cura con trabajo, pero la miseria del alma, como la de Leonel, era una condena eterna. Rosa alisó su impecable delantal blanco, levantó la barbilla, respiró hondo para calmar el temblor de sus manos y empujó la puerta. Entró al comedor caminando con una elegancia silenciosa que ninguna escuela de etiqueta podría enseñar, porque nacía del respeto a sí misma. Con movimientos precisos y delicados, comenzó a servir la humeante sopa de trufas en los platos de los comensales, moviéndose como una sombra indispensable pero invisible. Arturo la observó de reojo. Notó la tensión en sus hombros, el brillo húmedo pero desafiante en sus ojos castaños, y sintió una punzada en el corazón. Quería levantarse, tomarla de la mano y sacarla de esa casa donde solo recibía desprecios, pero estaba atado a las cadenas de su propio imperio. Leonel, al notar la presencia de Rosa, vio la oportunidad perfecta para inflar su ego y, de paso, terminar de humillar a la joven frente a la audiencia internacional. Quería demostrarles a los franceses que, en México, él era el rey absoluto, dueño de vidas y voluntades. «Messieurs», comenzó Leonel, alzando su copa y señalando a Rosa con un gesto despectivo de su mano adornada con un anillo de oro. «Regardez cette créature, c'est l'exemple parfait de notre main-d'œuvre bon marché. Ils sont dociles, ignorants et vivent dans la boue. On peut les acheter pour quelques pièces comme des animaux de compagnie. Señores, miren a esta criatura. Es el ejemplo perfecto de nuestra mano de obra barata. Son dóciles, ignorantes y viven en el lodo. Uno puede comprarlos por unas cuantas monedas, como mascotas». Arturo apretó los puños bajo la mesa, sus nudillos volviéndose blancos. No hablaba francés fluido, pero el tono de su primo y la palabra animales fueron suficientes para encender su furia. Estuvo a punto de golpear la mesa, pero antes de que pudiera abrir la boca, algo extraordinario sucedió. El silencio en el inmenso comedor se volvió absoluto, pesado, eléctrico. Rosa, que en ese momento estaba vertiendo la sopa en el plato del anciano señor Laurent, detuvo su movimiento de golpe. No derramó ni una sola gota. Colocó el pesado cucharón de plata de vuelta en la sopera con un clac metálico que resonó como un disparo en la habitación. Lentamente, con una pausa que heló la sangre de los presentes, se enderezó. La joven niñera y sirvienta giró su cuerpo para enfrentar directamente a Leonel Montenegro. Ya no había sumisión en su mirada. Había un fuego purificador, el coraje ancestral de todas las generaciones de su familia que habían trabajado de sol a sol, con las manos limpias y la frente en alto. Rosa abrió los labios y, con una voz clara, firme y con una dicción perfecta, una pronunciación aristocrática que hizo abrir los ojos de los inversionistas franceses como platos, habló. «Monsieur Leonel». Su voz cortó el aire como un bisturí de diamante. «L'ignorance n'est pas de porter un tablier, mais de porter un costume de soie pour cacher la misère d'une âme vide. Vous vous vantez de votre argent, mais vous parlez la langue de Molière avec la vulgarité d'un voleur de grand chemin. Ma dignité, monsieur, ne s'achète ni avec votre or ni avec vos menaces». El impacto en la sala fue devastador. Leonel se quedó petrificado, con la copa a medio camino de sus labios, su rostro perdiendo todo el color hasta quedar pálido como la cera. Parecía que le hubieran dado un golpe en el estómago. Arturo, con los ojos muy abiertos, miraba a Rosa como si estuviera viendo a un ángel vengador descender de los cielos. La admiración que sintió en ese instante se transformó en un fuego devorador,
un amor profundo y absoluto por la valentía de esa mujer. Rosa, sin apartar la mirada de Leonel, hizo algo aún más humillante para el engreído millonario. Se compadeció de su ignorancia y tradujo sus propias palabras al español, para que a nadie en la mesa le quedara la menor duda. Le acabo de decir, señor Leonel, por si su limitado vocabulario no le permitió entenderme, que la ignorancia no consiste en llevar puesto un delantal para ganar el pan honradamente. La verdadera ignorancia es llevar un traje de seda carísimo para intentar esconder la miseria de un alma vacía y cobarde. Se jacta usted de su dinero y de su poder, pero destroza el idioma de Molière hablándolo con la vulgaridad de un ladrón de caminos. Mi dignidad, señor mío, no se compra ni con su oro sucio, ni con sus amenazas de lastimar a los ancianos indefensos. Mi abuelo me enseñó que el dinero se puede perder en un día, pero la clase, la educación y el honor se llevan en la sangre. ¿Y usted? Usted es el hombre más pobre que he conocido en toda mi vida. El señor Guillaume Laurent, el anciano inversionista francés, rompió el silencio mortuorio. Lentamente colocó su servilleta sobre la mesa y, con una sonrisa de profunda admiración y respeto, comenzó a aplaudir suavemente. «Magnifique! Absolument magnifique», murmuró el anciano, asintiendo hacia Rosa con una reverencia de cabeza que solo se le otorga a las damas de la más alta nobleza. «Mademoiselle, votre français est exquis, et votre cœur encore plus grand». Señorita, su francés es exquisito, y su corazón aún más grande. La máscara de superioridad de Leonel se hizo añicos contra el piso de mármol. El orgullo herido, la humillación pública y el hecho de haber sido expuesto como un fraude frente a los hombres que debían financiar su próximo gran proyecto lo llevaron al borde de la locura. Su rostro se tornó de un rojo violáceo y las venas de su cuello saltaron con violencia. «¡Cállate!», rugió Leonel, poniéndose de pie de un salto y volcando su silla hacia atrás con gran estruendo. «Maldita gata insolente. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa frente a mis invitados? Arturo, despídela. Llama a seguridad y que la echen a la calle ahora mismo como la basura que es. Si esta mujer no sale por esa puerta en 10 segundos, yo mismo retiro todo mi capital de la empresa». Arturo se levantó de su asiento, su imponente estatura dominando la sala. Sus ojos relampagueaban con una ira contenida. «¡Basta, Leonel!». La voz de Arturo tronó, haciendo vibrar los cristales. «El único que ha actuado como un salvaje esta noche eres tú. Le debes una disculpa a Rosa». «Una disculpa. Primero muerto que pedirle perdón a una sirvienta de quinta. ¿La corres o te destruyo la junta directiva mañana a primera hora?», gritó Leonel, escupiendo las palabras, perdiendo todo vestigio de control. Rosa miró a Arturo. En medio de aquel caos, los ojos de ambos se encontraron. Arturo quería protegerla. Quería enfrentar a su primo y mandarlo al diablo junto con todos los negocios de la familia. Pero Rosa sabía que si Arturo lo hacía, se desataría una guerra civil en la empresa, y el asilo de su abuelo quedaría vulnerable ante la furia inmediata de Leonel. Era ella quien debía dar el paso atrás para ganar la guerra, no la batalla. Con una calma que rozaba lo divino, Rosa levantó las manos y desató el lazo de su delantal blanco. Se lo quitó con lentitud, lo dobló cuidadosamente en 4 partes como si fuera una bandera sagrada y lo depositó con suavidad sobre la inmaculada mesa del comedor. «No se preocupe, señor Arturo», dijo Rosa, y su voz tembló por primera vez, no por miedo, sino por la profunda tristeza de tener que alejarse de él y de la pobre doña Carmen, a quien había llegado a querer como a una abuela. «No es necesario que me despidan.
La dignidad de mi familia no me permite respirar el mismo aire que un hombre sin honor. Renuncio. Me voy de esta casa con las manos vacías de dinero, pero con el alma limpia. Que Dios los perdone. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta principal de la mansión. No corrió. No bajó la cabeza. Sus pasos resonaron firmes y seguros sobre el mármol. Arturo hizo un ademán de ir tras ella, pero Leonel lo tomó del brazo con fuerza, deteniéndolo mientras los inversionistas franceses observaban la escena con evidente incomodidad y repudio hacia Leonel. Afuera, la noche de la ciudad era fría, pero Rosa respiró profundo, sintiendo el aire puro en sus pulmones. Había perdido su trabajo, su única fuente de ingresos, y la seguridad para comprar las medicinas de don Elías. La presión en su pecho era inmensa. Un abismo de incertidumbre se abría a sus pies, pero una paz extraña la embargaba. Había defendido a los suyos. Mientras caminaba por la avenida iluminada por las farolas, no vio que, desde la ventana del gran comedor, la mirada sabia e intrigada del anciano señor Laurent la seguía hasta que desapareció en la penumbra. Aquel misterioso caballero europeo había reconocido en el rostro de Rosa una chispa, un fantasma del pasado que creía muerto, y supo en su corazón de viejo lobo que aquella muchacha llevaba en sus venas una historia que estaba a punto de reescribirse. Los días que siguieron a la tormenta en la mansión Montenegro fueron un vía crucis de desesperación para Rosa. El invierno parecía haberse adelantado en la ciudad, trayendo consigo un viento helado que cortaba la piel y un cielo gris que se negaba a soltar el sol. Rosa recorrió las calles desde el amanecer hasta el anochecer, gastando las suelas de sus zapatos modestos, tocando puertas en guarderías, asilos, restaurantes y casas de familia. Pero en todas partes la respuesta era la misma. Puertas cerradas en sus narices, miradas esquivas y excusas vacías. El brazo ejecutor de Leonel Montenegro era largo y cruel. Herido en su orgullo de macho y millonario, había utilizado sus conexiones y su red de influencias para poner a Rosa en una lista negra. Bastaba una llamada suya a las agencias de empleo de la ciudad para que la joven fuera etiquetada como conflictiva, ladrona e insubordinada. La presión aumentaba como una prensa de hierro sobre el pecho de Rosa. El plazo para pagar las medicinas del corazón de su abuelo Elías vencía en 2 días, y los ahorros que guardaba en un viejo tarro de hojalata bajo su cama apenas alcanzaban para un par de boletos de autobús y 1 kilo de frijoles. Una tarde, exhausta y con el estómago vacío rugiendo de hambre, Rosa se detuvo frente a los cristales empañados de una pequeña farmacia de barrio. Contaba unas monedas de cobre en la palma de su mano temblorosa, sabiendo que no eran suficientes. Fue entonces cuando un automóvil de lujo, largo y negro, como una carroza fúnebre moderna, se detuvo lentamente junto a la acera, salpicando agua sucia de un charco sobre la falda de Rosa. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo con un zumbido eléctrico, revelando el rostro complacido y cínico de Leonel Montenegro. Llevaba unas gafas de sol de diseñador a pesar del día nublado, masticando un chicle con arrogancia. «Vaya, vaya. Mira nada más qué pequeña es la ciudad», dijo Leonel, apoyando el brazo en la ventanilla. «Te ves cansada, Rosita, y un poco más delgada. Me han contado que el mercado laboral está muy duro últimamente. Qué mala suerte que nadie quiera contratar a una muchacha tan educada como tú». Rosa apretó los puños y alzó la vista, clavando sus ojos en los de él con una furia silenciosa. No iba a darle el gusto de mostrarle su miedo. «Deje de jugar con la vida de las personas, señor Leonel. Usted y yo sabemos que ha estado llamando para cerrarme las puertas. ¿No le bastó con ofenderme en su casa? ¿Qué más quiere de mí?», exigió saber ella,
con la voz firme, aunque el frío la hacía temblar. Leonel soltó una carcajada seca y sacó de su bolsillo interior un fajo grueso de billetes de alta denominación. El dinero crujió de forma obscena en el aire frío de la calle. Se lo tendió a través de la ventana. «Te lo dije, campesina. El mundo funciona con dinero, y yo tengo todo el que necesitas. Sé de tu abuelito moribundo en ese asilo asqueroso. Te ofrezco una salida caritativa. Toma este dinero. Ven a mi apartamento privado en la ciudad. Trabaja para mí como mi asistente personal nocturna. Lava mi ropa, sírveme mis tragos, y cuando yo te lo ordene, te arrodillarás en silencio tal como lo hacías en mi mansión. Si aceptas ser mi sombra y bajas la cabeza como la gata que eres, tu viejito tendrá sus pastillas mañana mismo». La sangre de Rosa hirvió con una indignación tan profunda que le quitó la respiración. Aquella no era una oferta de trabajo. Era un intento perverso de quebrar su espíritu, de comprar su sumisión y humillarla hasta arrancarle el último rastro de dignidad humana. Era la tentación del diablo vestido de traje sastre. Sin dudarlo un solo segundo, Rosa se acercó a la ventanilla, pero no para tomar el dinero. Con un movimiento rápido, golpeó con el dorso de su mano la muñeca de Leonel. Los billetes volaron por el aire, cayendo esparcidos sobre los charcos de lodo de la acera. «Mi dignidad no está a la venta, y menos para un miserable como usted», sentenció Rosa, con la voz vibrando de una rabia santa, recordando las enseñanzas de los viejos sabios de su familia. «Prefiero lavar pisos de rodillas en una iglesia hasta que me sangren las manos. Prefiero comer pan duro y agua, antes que vender mi alma y mi honor para ser la esclava de un cobarde. Recoja su dinero del lodo, Leonel, que es el único lugar al que usted pertenece. Y aléjese de mi familia». Leonel palideció de furia, retirando el brazo bruscamente mientras los transeúntes comenzaban a mirar la escena. Subió la ventanilla con violencia y el auto arrancó chirriando los neumáticos, dejándola sola bajo la llovizna incipiente. Rosa suspiró, sintiendo que las rodillas le fallaban. Había sido valiente, pero el miedo por la salud de su abuelo era una sombra gigante. Comenzó a caminar bajo la lluvia fina, refugiándose debajo del toldo descolorido de una panadería cerrada. Las lágrimas, esta vez de auténtico agotamiento, nublaron su vista. Pensaba en su abuelo, en la bondadosa doña Carmen atrapada en esa mansión oscura y, en contra de su voluntad, pensaba en Arturo, en sus ojos profundos que parecían esconder un alma buena bajo la coraza del mundo de los negocios. De pronto, los faros de otro automóvil iluminaron la calle empedrada de aquel barrio humilde. Pero no era el coche de Leonel. Era un vehículo más discreto, elegante. La puerta se abrió y un hombre alto, cubierto por un abrigo largo de lana que lo protegía de la lluvia, bajó a toda prisa. Era Arturo Montenegro. Caminó hacia ella bajo la llovizna, su traje oscuro contrastando fuertemente con las paredes de ladrillo desnudo y los grafitis del callejón. Al verla allí, temblando de frío, con la ropa húmeda y la mirada triste, a Arturo se le partió el alma. El muro de cristal que los separaba, las clases sociales, el dinero, el protocolo, todo aquello desapareció de la mente del millonario. Solo veía a la mujer más valiente, noble y hermosa que jamás había conocido, sufriendo por culpa de su propia sangre. «Rosa», la llamó él, acercándose hasta quedar bajo el pequeño toldo, a escasos centímetros de ella. Se quitó su abrigo de lana, grueso y cálido, y sin pedir permiso, lo colocó sobre los hombros empapados de la joven, envolviéndola en un calor reconfortante que olía a loción cara y a refugio seguro. «Llevo días buscándote. Fui al asilo de tu abuelo, pero no me dejaron verte. Por Dios, estás congelada.
Rosa lo miró sorprendida, sintiendo el calor del abrigo de Arturo. Una electricidad repentina recorrió su cuerpo ante la cercanía de él. Quiso dar un paso atrás por orgullo, por la barrera invisible que dictaba que el patrón no debía mezclarse con la sirvienta, pero el peso de la mirada de Arturo, llena de un afecto desbordante y sincero, la paralizó. «¿Qué hace usted aquí, señor Arturo? Este no es lugar para alguien como usted. Ensucia sus zapatos», dijo ella en voz baja, aferrándose a las solapas del abrigo. «A la mierda los zapatos, Rosa. A la mierda el protocolo y la maldita empresa de mi familia». Arturo rompió la distancia y levantó una de sus grandes y cálidas manos para acariciar suavemente la mejilla fría de la joven. El contacto fue como una chispa en la oscuridad, una caricia llena de un respeto y un deseo profundo y maduro que hizo que el corazón de Rosa diera un vuelco. «Te necesito, Rosa. Mi madre te necesita. Volvió a dejar de comer desde que te fuiste. Y yo no he podido dormir un solo instante desde aquella noche. Fui un cobarde por no detener a Leonel, por no defenderte como merecías. Perdóname». Las palabras de Arturo derribaron la última muralla de contención en el corazón de Rosa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y se detuvo en el pulgar de él, que la limpió con infinita ternura. La tensión romántica entre ambos era intensa, palpable, una pasión alimentada por la admiración mutua y contenida por las cadenas del deber. «Yo no pido lujos ni disculpas, Arturo», susurró Rosa, dejando caer el señor por primera vez, acortando la distancia entre sus almas. «Solo pido respeto y paz para mi viejo. Leonel quiere destruir el asilo, quiere matarnos de hambre». El rostro de Arturo se endureció al escuchar el nombre de su primo. Tomó las manos de Rosa entre las suyas, entrelazando sus dedos con fuerza, sellando una alianza silenciosa. «Eso no va a pasar. No lo voy a permitir. Escúchame, Rosa». Arturo bajó la voz, mirando a los lados en la calle vacía. «Hay algo muy oscuro en la forma en que Leonel está manejando el patrimonio de la familia. He estado investigando en secreto los archivos antiguos de mi difunto padre, papeles de hace más de 40 años. Leonel esconde un secreto aterrador sobre los cimientos de nuestra fortuna, un patrón de fraudes contra familias vulnerables. Necesito tu ayuda. Tú eres la única persona en la que confío en este mundo. Si nos unimos, podemos destruirlo y salvar a tu abuelo y a mi madre. ¿Confías en mí?» Rosa miró sus ojos oscuros, buscando algún rastro de engaño, pero solo encontró la verdad de un hombre dispuesto a quemar su propio castillo por hacer lo correcto. Ella asintió, lentamente, sintiendo que el amor que nacía entre ellos era tan fuerte como el hierro. Sin embargo, antes de que pudieran sellar su alianza con el beso que ambos ansiaban desesperadamente, un largo y lujoso automóvil con placas diplomáticas europeas giró en la esquina y se detuvo suavemente frente a ellos. La ventanilla trasera bajó. Asomando su rostro arrugado pero amable estaba el señor Guillaume Laurent, el anciano inversionista francés de aquella desastrosa cena. Los miró a ambos con una sonrisa enigmática. «Bonsoir, mademoiselle Rosa». «Monsieur Arturo», saludó el anciano con voz pausada y profunda. «Perdonen mi interrupción en un momento tan personal, pero he cruzado el océano no para hacer negocios con el señor Leonel, sino persiguiendo el rastro de un viejo fantasma. Señorita Rosa, el aplomo y la dignidad que mostró usted la otra noche no son casualidad. Yo conocí a un hombre hace medio siglo que tenía esa misma mirada de fuego. Se llamaba Elías de la Torre. Y creo, querida niña, que usted y yo tenemos una larga historia familiar de la que platicar, una historia de tierras robadas y de una fortuna cimentada en la sangre de sus propios abuelos». El viento sopló con fuerza.
agitando el abrigo que cubría a Rosa. El misterio finalmente abría sus puertas y la guerra por la justicia divina y el honor de sus antepasados acababa de estallar de verdad. El destino de la poderosa familia Montenegro y la vida misma de su humilde abuelo colgaban de un hilo a punto de romperse. El trayecto hacia el asilo La Esperanza se realizó en un silencio espeso, cargado de una tensión que casi podía cortarse con un cuchillo. Dentro del lujoso automóvil del señor Guillaume Logan, el sonido constante de la lluvia golpeando contra los cristales oscuros parecía el llanto de los cielos, acompañando el dolor que estaba a punto de desenterrarse. Rosa iba sentada en el asiento trasero, con las manos entrelazadas sobre su regazo, apretando los nudillos hasta dejarlos blancos. A su lado, Arturo Montenegro la miraba con una devoción silenciosa, sintiendo que el peso de los pecados de su propia sangre amenazaba con aplastarlo. Él, que siempre había creído en la rectitud del imperio familiar, comenzaba a comprender que el castillo de los Montenegro estaba construido sobre un pantano de mentiras y lágrimas ajenas. En el asiento del copiloto, el anciano señor Logan miraba fijamente hacia el frente con la expresión solemne de un juez a punto de dictar sentencia, perdido en los recuerdos de un pasado que se negaba a morir. Cuando finalmente llegaron al asilo, el contraste con la opulenta mansión Montenegro fue un golpe brutal, directo al estómago de Arturo. La Esperanza era un edificio viejo, de paredes desconchadas que supuraban humedad, pasillos estrechos iluminados por focos parpadeantes de luz amarillenta y un olor penetrante a medicinas baratas, desinfectante y desesperanza. El lugar estaba lleno de ancianos abandonados por sus familias, sentados en sillas de ruedas o sillones raídos, mirando hacia la nada con ojos vacíos, esperando a que el tiempo terminara de consumirlos. Al caminar por aquellos pasillos, Arturo sintió una vergüenza tan profunda que tuvo que bajar la mirada. Ese era el lugar que su primo Leonel quería demoler para construir un estúpido centro comercial. Esa era la miseria con la que su familia lucraría. Rosa caminaba deprisa, guiándolos hasta la última habitación del pasillo, la más pequeña y fría de todas. Al abrir la puerta de madera astillada, la escena que los recibió encogió el corazón de todos los presentes. Sentado al borde de una cama individual con sábanas desgastadas, se encontraba don Elías de la Torre. Era un hombre en los huesos, consumido por los años y las enfermedades del corazón, pero con una postura que, a pesar de la fragilidad física, conservaba una dignidad inquebrantable. Su cabello era escaso y blanco como la nieve, y sus manos temblaban ligeramente sobre un viejo bastón de madera tallada. Pero sus ojos, de un castaño profundo e inteligente, brillaban con la misma fuerza que los de su nieta. Al entrar, el señor Laurent se quitó el sombrero de fieltro, dio 2 pasos temblorosos hacia el interior de la modesta habitación y se detuvo, apoyándose en el marco de la puerta como si le faltaran las fuerzas. Sus ojos azules, rodeados de profundas arrugas, se llenaron de lágrimas de inmediato. «Mon Dieu, Elías, mon frère, Dios mío, Elías, mi hermano», susurró el anciano francés con la voz quebrada por un dolor acumulado de más de 40 años. Don Elías levantó la vista lentamente, forzando la vista en la penumbra. Al reconocer el rostro de su antiguo compañero, el bastón resbaló de sus manos y cayó al suelo de linóleo con un ruido sordo. Trató de ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Laurent corrió hacia él y ambos ancianos se fundieron en un abrazo desesperado, un choque de 2 mundos que habían sido separados por la traición, llorando como niños en medio de aquella habitación austera.
Rosa se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo, mientras Arturo se quedaba paralizado en la puerta, sintiendo que estaba presenciando un momento sagrado al que no tenía derecho de asistir. Guillaume, amigo mío, pensé que moriría sin volver a ver tu rostro, dijo don Elías con voz rasposa, acariciando la espalda del francés con sus manos nudosas. Los años han sido crueles, pero sigues teniendo la misma necedad en la mirada de siempre. Y tú sigues teniendo el corazón demasiado grande para este mundo podrido, Elías, respondió Logan, separándose apenas para mirarlo a los ojos. Te busqué por todas partes. Cuando desapareciste de París, cuando perdiste todo contacto, creí que habías muerto. Hasta que vi a esta muchacha, a tu nieta, defendiéndose con la misma fiereza y el mismo francés aristocrático que tú me enseñaste en nuestra juventud. Supe que solo la sangre de un de la Torre podía enfrentarse a la tiranía con tanta nobleza. Don Elías miró a Rosa, y luego clavó su mirada aguda, repentinamente endurecida, en el rostro de Arturo Montenegro, quien aún permanecía en las sombras del pasillo. El anciano reconoció los rasgos, la mandíbula cuadrada, los ojos oscuros. «Tú eres un Montenegro», afirmó don Elías sin miedo, aunque su pecho subía y bajaba con esfuerzo por la agitación. «Eres hijo de Roberto y primo de ese miserable de Leonel. ¿A qué has venido a mi lecho de muerte? ¿A terminar el trabajo que empezó tu abuelo? ¿A asegurarte de que me lleve el secreto a la tumba?» Arturo dio un paso al frente, quitándose el abrigo, y en un acto que dejó a Rosa y a Logan sin palabras, se arrodilló lentamente sobre el piso frío y sucio del asilo, bajando la cabeza ante el anciano en una muestra de sumisión y respeto absoluto. «He venido a buscar la verdad, señor de la Torre», dijo Arturo, con la voz cargada de una humildad sincera. «He venido a pedirle perdón en nombre de una familia que no lo merece. Amo a su nieta, señor. La amo con toda mi alma, y he jurado protegerla de la maldad de mi propia sangre. Pero necesito saber qué fue lo que nos unió en esta tragedia. Necesito saber qué fue lo que mi familia le robó para poder devolvérselo». Don Elías lo observó durante un largo minuto, evaluando el peso de cada una de las palabras del joven millonario. Los ancianos saben reconocer la verdad en el tono de voz, y Elías supo que Arturo no mentía. El anciano suspiró, un sonido largo y cansado, y señaló hacia un rincón oscuro debajo de su cama. «Rosa, mi niña», llamó con dulzura. «Saca la vieja maleta de cuero marrón, la que tiene los herrajes de bronce oxidados. Es hora. El tiempo del silencio ha terminado». Con las manos temblorosas, Rosa se arrodilló, metió el brazo debajo de la cama y tiró de una pesada maleta de cuero curtido que estaba cubierta de polvo. La subió a la cama de su abuelo. Don Elías se quitó una pequeña llave dorada que llevaba colgada al cuello con un cordón deshilachado y abrió las cerraduras, que se dieron con un chasquido que sonó a liberación. Dentro, envueltos en plástico y telas viejas, había decenas de documentos amarillentos, pergaminos con sellos de cera rota, libretas de apuntes y planos antiguos. Hace 40 años, Guillaume y yo desarrollamos en Europa una serie de patentes para una maquinaria agrícola y farmacéutica que revolucionaría la industria en América Latina. Comenzó a relatar don Elías con la mirada perdida en la historia. Yo regresé a México con los planos originales y los derechos totales. El abuelo de Arturo y posteriormente el padre de Leonel se acercaron a mí ofreciendo una sociedad. Yo confié en ellos, éramos hermanos de palabra. Pero la codicia es el peor de los cánceres. Una noche falsificaron mi firma, sobornaron a jueces corruptos, me acusaron falsamente de fraude y me arrebataron absolutamente todo. Las tierras, las patentes, mi buen nombre,
Todo el imperio Montenegro, la fortuna que hoy presumen, fue construida sobre mi sangre y mi trabajo. Rosa escuchaba cada palabra sintiendo que le arrancaban el aire de los pulmones. Cuando intenté denunciarlos, cuando estuve a punto de mandarlos a prisión, la voz de Elías se quebró y lágrimas de dolor puro comenzaron a rodar por su rostro arrugado. El padre de Leonel me acorraló, secuestró por unas horas a mi hijo, tu padre, Rosa. Me dijeron que si abría la boca, matarían a mi familia entera. Me dejaron en la ruina absoluta, en la calle, mendigando para darles de comer. Por eso me callé, por eso dejé que nos pisotearan, porque la vida de mi hijo y luego tu vida, mi niña hermosa, valían más que todo el oro del mundo. Me tragué mi orgullo, mi honor y mi riqueza para que tú pudieras respirar. El impacto de la revelación golpeó a Rosa con la fuerza de un huracán. Cayó de rodillas junto a la cama, abrazando los viejos documentos, y soltó un grito desgarrador, un llanto catártico que inundó la pequeña habitación. Lloró con un dolor que le quemaba las entrañas. Lloró por las manos encallecidas de su abuelo. Lloró por todas las veces que no tuvieron para comer, por las medicinas que no pudieron comprar, por las humillaciones que ella había tenido que soportar sirviendo a la familia que los había condenado a la miseria. Era una injusticia tan colosal, tan cruel, que el corazón parecía a punto de reventar dentro de su pecho. El lector, si tiene sangre en las venas, no podría evitar derramar lágrimas ante el sacrificio supremo de aquel abuelo que prefirió ser humillado hasta la muerte con tal de mantener a su familia con vida. Arturo se acercó a ella, abrazándola desde atrás, llorando también, uniendo sus lágrimas de vergüenza a las de dolor de la joven. Llora, mija, llora, que las lágrimas lavan el veneno del alma, le decía don Elías, acariciando el cabello de Rosa con infinita ternura. No llores por el dinero perdido, mi niña. Llora para limpiar la herida. Nosotros somos ricos en lo que ellos nunca tendrán. Tenemos amor. Tenemos decencia. Ellos solo tienen billetes manchados de culpa. Pero mientras el momento de sanación ocurría dentro de la habitación, en el pasillo oscuro, la tragedia preparaba su último y más letal golpe. Un enfermero corrupto, pagado por Leonel Montenegro para vigilar todos los movimientos de don Elías, había escuchado todo a través de la puerta entreabierta. Con una sonrisa perversa, sacó su teléfono celular, tomó una fotografía de Rosa sosteniendo los documentos originales sobre la cama y le envió un mensaje directo al número privado de Leonel. Señor Montenegro, tienen los papeles, las patentes originales. La muchacha lo sabe todo y el señor Arturo está con ella. Van a destruirlo. A kilómetros de allí, en la opulencia de su despacho, Leonel leyó el mensaje y sintió que la sangre se le helaba. Su imperio de mentiras, sus lujos, su estatus, todo estaba a punto de desmoronarse por culpa de una simple sirvienta y un viejo moribundo. Cegado por el pánico y la rabia asesina, Leonel golpeó el escritorio con los puños cerrados. Sabía que si esos documentos llegaban a un juzgado, él terminaría pudriéndose en la cárcel. Tomó su chaqueta, revisó que su revólver estuviera cargado en el cajón y sonrió con la desesperación de una bestia acorralada. No iba a permitirlo. Iba a recuperar esos documentos aquella misma noche, aunque tuviera que mancharse las manos de sangre. La trampa estaba por cerrarse. La noche había caído pesadamente sobre la ciudad, y la lluvia, que antes era una fina llovizna, se había transformado en una tormenta furiosa. Los truenos retumbaban haciendo vibrar los cimientos de los edificios, como si el mismo cielo anunciara el juicio final. Rosa y Arturo,
Tras dejar a don Elías al cuidado del señor Laurent y de personal médico de confianza que el anciano francés había mandado llamar en secreto, se encontraban trazando un plan. Arturo ya había tomado fotografías de todos los documentos y había contactado a los abogados más implacables del país y a la Fiscalía de Delitos Financieros. El imperio de Leonel tenía las horas contadas. Sin embargo, el teléfono móvil de Rosa vibró en su bolsillo, rompiendo la concentración de ambos. En la pantalla brillaba un nombre que hizo que a la joven se le helara la sangre. Mansión Montenegro, Doña Carmen. Con las manos temblorosas, Rosa contestó. Al otro lado de la línea no se escuchó la voz de la anciana, sino la voz histérica y forzada de la enfermera nocturna del turno de guardia. «Rosa, por el amor de Dios, tiene que venir de inmediato», gritaba la mujer, llorando aterrada. «El señor Leonel ha perdido la cabeza, está destrozando la habitación de doña Carmen. Dice que la va a mandar a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. La está maltratando. Doña Carmen se ha puesto a convulsionar. Solo llora y balbucea su nombre, Rosa. Venga, antes de que la mate». La llamada se cortó abruptamente con un golpe seco. El pánico se apoderó de Rosa. Doña Carmen, esa ancianita dulce y silenciosa que la había tratado con cariño, estaba en peligro mortal a manos de un sociópata. El instinto maternal y protector de Rosa nubló cualquier sentido de precaución. Miró a Arturo, quien estaba a unos metros hablando por teléfono con el fiscal general. Rosa sabía que si le decía a Arturo, él intentaría detenerla o llamar a la policía, lo cual tardaría demasiado tiempo, o peor aún, Leonel en su locura podría cumplir su amenaza y lastimar a su madre antes de que llegara la ayuda. Tomando una decisión temeraria, empujada por el amor hacia la anciana indefensa, Rosa tomó las llaves del auto modesto que Arturo había rentado para pasar desapercibido, agarró su bolso donde aparentemente llevaba los documentos y salió corriendo hacia la tormenta. El viaje hasta la mansión fue una pesadilla de parabrisas borrosos y llantas patinando en el asfalto mojado. Al llegar a la imponente residencia, los portones principales estaban extrañamente abiertos, como las fauces de un lobo invitando a su presa a entrar. No había guardias de seguridad en las casetas. El silencio en los jardines era sepulcral, solo interrumpido por los truenos ensordecedores. Rosa empujó la pesada puerta principal de roble, que cedió sin resistencia. La mansión estaba sumida en una penumbra fantasmal. Solo la luz de los relámpagos iluminaba fugazmente los cuadros carísimos y los jarrones de porcelana. Caminó con pasos sigilosos, con el corazón latiéndole en la garganta, dirigiéndose hacia la gran sala de estar, exactamente el mismo lugar donde, días atrás, había sido humillada por primera vez. Allí, bajo la tenue luz de la moderna lámpara de pie, la escena la dejó sin aliento. Del lado derecho, en su silla de ruedas moderna, estaba doña Carmen. La anciana vestía su suéter rosa pálido, pero su rostro no reflejaba alegría. Estaba pálida como el mármol, temblando incontrolablemente, con los ojos muy abiertos por el terror. Detrás de ella, aferrando los mangos de la silla con fuerza asesina, estaba Leonel. Su traje elegante estaba arrugado, su corbata deshecha, y su cabello, siempre perfecto, caía en mechones desordenados sobre su rostro empapado en sudor frío. En su mano derecha sostenía con nerviosismo un revólver plateado, apuntando directamente hacia la puerta por donde acababa de entrar Rosa. «Llegas tarde, sirvienta», siseó Leonel, con una sonrisa desquiciada que mostraba todos los dientes. «Sabía que tu estúpido instinto de samaritana te haría venir corriendo si usaba a esta vieja inútil como carnada». «Déjela en paz, cobarde»,
gritó Rosa, su voz resonando en la inmensa sala. Doña Carmen no tiene la culpa de sus crímenes. Es su propia sangre, por Dios santo. Tenga un poco de piedad. Leonel soltó una carcajada estridente, carente de cualquier atisbo de cordura. Se apartó de la silla de ruedas y caminó lentamente hacia Rosa, apuntándole con el arma. La piedad es para los débiles, campesina. El mundo es de los que tienen el valor de tomar lo que quieren, sin importar a quién tengan que aplastar en el camino. Tu abuelito, ese viejo decrépito de Elías, no tuvo el valor. Yo sí. Yo construí este imperio aplastando a las moscas como ustedes. Leonel se detuvo a escasos 2 metros de ella, extendiendo la mano izquierda. Se acabó el juego. Dame el bolso. Dame las escrituras, las patentes y cada maldito papel que sacaste de ese asilo, o te juro por lo más sagrado que te vuelo los sesos aquí mismo, y luego me encargo de que Arturo parezca el culpable. Dámelos, ahora. Rosa no retrocedió. A pesar de tener un cañón apuntando directamente a su pecho, recordó las palabras de su abuelo. La dignidad no se negocia. Recordó el dolor silencioso de su familia durante décadas. Con una lentitud desesperante, se quitó el bolso del hombro y lo dejó caer al suelo de la gruesa alfombra beige con un golpe sordo. Leonel, con los ojos inyectados en sangre por la avaricia, se agachó rápidamente sin dejar de apuntarle y metió la mano en el bolso. Rebuscó frenéticamente tirando el contenido al suelo. Un lápiz labial barato, unas llaves, un monedero gastado, pero nada más. No había papeles, no había documentos antiguos, no había pruebas. El rostro de Leonel se contrajo en una mueca de incredulidad y furia pura. ¿Dónde están?, rugió levantándose de golpe y presionando la punta fría del revólver contra la frente de Rosa. ¿Dónde están los malditos documentos, maldita gata miserable? ¡Habla o te mato! Lejos de echarse a llorar o rogar por su vida, Rosa lo miró a los ojos con una compasión que enfureció aún más al tirano. En ese momento, Rosa era la imagen misma de la superioridad moral. Se equivoca, Leonel. Mi abuelo no era un cobarde. Fue el hombre más valiente del mundo porque sacrificó su vida para darnos la nuestra. Usted, en cambio, necesita esconderse detrás de una pistola para sentirse poderoso. Rosa mantuvo la cabeza en alto, sin pestañear. ¿Los documentos? Los documentos originales, las pruebas de todo su fraude, su lavado de dinero y el robo a mi familia, se los entregué a Arturo hace 1 hora. Y Arturo, guiado por el consejo de su abuelo, ya se los entregó directamente en las manos del fiscal general de la República y del señor Lorán. A estas alturas, todos sus socios europeos y la prensa internacional ya tienen copias digitalizadas. Usted ya no tiene nada, Leonel. Su imperio de mentiras ha muerto hoy. ¡Mientes!, gritó él, escupiendo al hablar, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nadie les va a creer. Yo soy Leonel Montenegro. Yo compro a los jueces. Yo soy el dueño de esta ciudad. Voy a decir que me atacaste, que intentaste robarme y te pudrirás en la cárcel. No tienes pruebas de lo que ha pasado aquí. No, Leonel. No tengo que probar nada. Usted mismo se acaba de encargar de eso, respondió Rosa con una calma glacial. Con un movimiento lento, levantó el dedo índice y señaló hacia lo alto de la estantería de madera tallada a la derecha, y luego hacia el discreto rincón cerca de la lámpara de pie a la izquierda. ¿No lo recuerda?, preguntó Rosa, y por primera vez una leve y triste sonrisa se dibujó en sus labios. Su primo Arturo instaló cámaras de seguridad de ultra alta definición con audio en esta misma sala. Usted le exigió que lo hiciera para intentar atraparme a mí robando. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Las cámaras nunca se apagaron. Llevan transmitiendo en vivo directamente al teléfono de Arturo y a la central de seguridad privada desde que entré por esa puerta. Han grabado su confesión.
Han grabado su arma, han grabado cada una de sus amenazas. Ha caído en la misma trampa que usted construyó para destruirme. El revólver tembló en la mano de Leonel. Miró frenéticamente hacia los pequeños lentes oscuros ocultos en la decoración, aquellos pequeños ojos electrónicos que lo observaban en silencio, desnudando su cobardía ante el mundo. El arma se sintió de pronto tan pesada que casi no podía sostenerla. Había perdido completamente el control de la situación. Ya no era el cazador, era un animal acorralado en su propia madriguera. Y justo en ese instante, ahogando el ruido de los truenos, el sonido estridente y rojo de las sirenas de docenas de patrullas de policía comenzó a inundar la calle exterior, rodeando la mansión Montenegro. El cerco de la justicia divina y terrenal se había cerrado por completo. Las luces rojas y azules de las decenas de patrullas de policía que rodeaban la mansión Montenegro destellaban furiosamente, colándose a través de los inmensos ventanales de cristal y proyectando sombras fantasmales sobre el rostro desfigurado por el terror de Leonel. El sonido ensordecedor de las sirenas, mezclado con los truenos de la tormenta que azotaba la capital, parecía el mismísimo canto del juicio final que venía a cobrarle cada una de sus vilezas. El revólver plateado que sostenía en su mano derecha, aquel instrumento de muerte con el que había creído tener el poder absoluto sobre la vida y la muerte, de pronto se sintió pesado, inútil, como un pedazo de plomo muerto. Le temblaba el pulso de una manera tan violenta que el cañón del arma subía y bajaba. Su respiración era entrecortada, errática, un jadeo de animal acorralado que sabe que no hay salida, que no hay soborno lo suficientemente grande, ni juez lo suficientemente corrupto que pueda salvarlo de las pruebas irrefutables que ya estaban en manos de la fiscalía. La pesada puerta principal de roble macizo no fue abierta, fue derribada con una violencia justiciera. Decenas de elementos de la policía, fuertemente armados, irrumpieron en la residencia, gritando órdenes que hicieron eco en las paredes de mármol. Tras ellos, empapado por la lluvia, con el rostro pálido por la angustia y el corazón latiendo a 1000 por hora, entró Arturo Montenegro. Cuando los ojos oscuros de Arturo captaron la escena en la gran sala de estar, su primo Leonel, apuntando un arma a pocos centímetros del rostro de la mujer que amaba, y su madre petrificada en la silla de ruedas, un grito desgarrador brotó de su garganta, un rugido de dolor y furia que paralizó por un microsegundo a todos en la habitación. «Baja el arma, Leonel. Baja la maldita arma ahora mismo, o te juro por Dios que te mato yo mismo», bramó Arturo, intentando abalanzarse sobre él, siendo contenido apenas por 2 oficiales de policía que le pedían mantener la calma. «No te acerques, Arturo. Lo he perdido todo por culpa de esta maldita gata, por culpa de ella y de tu debilidad», gritó Leonel, llorando lágrimas de una rabia impotente, escupiendo veneno mientras miraba frenéticamente a las cámaras de seguridad que, silenciosas, seguían transmitiendo su ruina. «Yo construí esto. Yo soy un Montenegro». Pero Rosa no se inmutó. A pesar del peligro inminente, su postura no vaciló. La nobleza de su espíritu se alzó como un escudo invencible frente a la desesperación del cobarde. La joven niñera, con una calma que heló la sangre de los presentes, dio un paso al frente, acortando la distancia entre su pecho y la punta del revólver, obligando a Leonel a retroceder. «Usted no construyó nada, Leonel. Usted es solo un ladrón disfrazado de caballero. Dispare si eso es lo que su miseria le dicta. Pero sepa que mi sangre y mi verdad lo van a perseguir hasta el último día de su miserable vida», dijo Rosa, con una voz tan firme, tan llena de una paz ancestral, que desarmó por completo el espíritu del tirano.
El temple de la joven fue demasiado para la cobardía intrínseca de Leonel. Al darse cuenta de que no podía doblegarla, ni siquiera con la muerte asomándose, soltó un grito patético, un alarido de absoluta derrota, y dejó caer el arma al suelo. El revólver golpeó la alfombra beige sin detonar. Leonel cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, llorando como un niño berrinchudo al que le han quitado su juguete más preciado. En cuestión de segundos, los oficiales lo sometieron, esposando fuertemente sus muñecas detrás de la espalda y empujando su rostro arrogante contra el piso frío. El imperio había caído. Fue en ese preciso instante de caos cuando el tiempo pareció detenerse. Arturo, ignorando a su primo sometido, corrió hacia la sala deteniéndose bajo el umbral de la puerta, con la respiración agitada y una mano aferrada fuertemente a su pecho, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. Rosa se arrodilló rápidamente sobre la suave alfombra, pero no para compadecerse de Leonel, sino para socorrer a doña Carmen. La anciana seguía en su silla de ruedas, vestida con su suéter rosa pálido, temblando como una hoja al viento. Rosa, con el rostro bañado en lágrimas de alivio, le abrió los brazos de par en par y le dedicó la sonrisa más inmensa, cálida y genuinamente amorosa que la habitación hubiera visto jamás. Y entonces el milagro ocurrió. Aquello que Arturo jamás pensó volver a ver, el suceso que lo dejaría sin palabras para el resto de su existencia. Doña Carmen, quien llevaba más de 5 años sumida en un profundo letargo físico y mental, atrapada en un mutismo que los médicos calificaban de irreversible, reaccionó. Al ver a Rosa a salvo, al sentir el amor purificador que emanaba de la joven, que había arriesgado su propia vida por protegerla, algo se rompió dentro del alma aprisionada de la anciana. Un destello de lucidez absoluta cruzó por sus ojos acuosos. Lentamente, haciendo un esfuerzo sobrehumano que hizo rechinar sus huesos cansados, doña Carmen alzó sus manos temblorosas hacia Rosa. Una sonrisa ancha, radiante y llena de una emoción inconmensurable, iluminó su rostro arrugado. Mi niña valiente, balbuceó doña Carmen. Su voz era apenas un susurro rasposo, seco por la falta de uso, pero resonó en la gran sala con la potencia de un coro celestial. Las palabras salieron de sus labios como un torrente de luz. Gracias. Gracias. Arturo, de pie en el umbral, cayó de rodillas al escuchar la voz de su madre. Cubrió su boca con ambas manos, llorando desconsoladamente. El amor y la bondad inquebrantable de Rosa no solo habían salvado la herencia de su familia, sino que habían logrado lo imposible. Habían resucitado el alma de su madre. La escena era de una belleza tan abrumadora, tan cargada de amor puro, que incluso algunos de los curtidos oficiales de policía tuvieron que apartar la mirada para secarse las lágrimas. Mientras los oficiales levantaban a empellones a un humillado Leonel para sacarlo de la casa, Arturo se puso de pie, limpió sus lágrimas y sacó del bolsillo interior de su saco un viejo cuaderno forrado en cuero oscuro. Era uno de los diarios de don Elías de la Torre, que el anciano francés, Guillaume Logan, le había entregado antes de venir. «¡Espera!», ordenó Arturo a los policías, deteniendo a Leonel en el pasillo. «Antes de que se lleven a esta escoria, quiero que escuche algo. Quiero que sepas, Leonel, la diferencia entre la basura que tú eres y la grandeza de las personas a las que intentaste destruir». Arturo abrió el viejo diario, cuyas hojas amarillentas olían a tiempo y a tristeza, y con una voz profunda que vibraba de emoción, comenzó a leer la última voluntad escrita por el abuelo de Rosa hace 40 años, justo el día después de que el padre de Leonel le robara todo. «Hoy me lo han quitado todo»,
leyó Arturo, y cada palabra caía como un bloque de plomo sobre la conciencia de Leonel. Hoy me han arrebatado mi trabajo, mis tierras y mi dinero. Los hombres que creía mis hermanos me han traicionado con la moneda de la avaricia. Me han condenado a la pobreza material, a limpiar pisos y a sufrir hambre. Pero esta noche, al mirar dormir a mi hijo en esta humilde choza que se gotea, me doy cuenta de que ellos no me han quitado nada de valor. Yo poseo lo que a ellos les falta, un alma limpia que no le teme al juicio de Dios. El dinero que me robaron solo les comprará camas de seda, donde tendrán pesadillas, pero jamás comprará la paz de un hombre honrado. Perdono su miseria, porque no hay castigo más grande para un hombre que vivir sabiendo que todo lo que tiene es robado. Mi verdadera riqueza está en la sangre limpia de mi descendencia. La decencia, el amor al prójimo y la humildad serán nuestra eterna fortuna. El silencio en la mansión fue sagrado. La filosofía pura, desinteresada y amorosa del anciano patriarca de los de la Torre se erigió como un monumento colosal que aplastó cualquier justificación que Leonel pudiera haber albergado en su mente enferma. La visión materialista y ruin del villano se hizo añicos contra el muro impenetrable de la decencia humana. Leonel bajó la cabeza, derrotado no solo por la ley de los hombres, sino destruido moral y psicológicamente por la superioridad espiritual de la familia a la que había llamado basura. «Llévenselo», murmuró Arturo cerrando el diario y dándole la espalda al hombre que alguna vez llamó primo. Leonel fue arrastrado hacia las patrullas bajo la lluvia, llorando y maldiciendo su propia suerte, caminando hacia el abismo que él mismo había cavado. Arturo caminó entonces hacia la sala donde Rosa, aún de rodillas, abrazaba a doña Carmen con infinita ternura. Se arrodilló junto a ellas, rodeando a ambas mujeres con sus grandes brazos protectores. Allí, en medio del lujo frío de la mansión, por fin se respiraba el calor de un verdadero hogar. Las sombras se habían disipado, la verdad más profunda había salido a la luz, y la herida de 40 años comenzaba por fin a cicatrizar. Los engranajes del destino, cuando son impulsados por la verdad, giran de forma implacable, triturando la injusticia y restaurando el orden natural de las cosas. Los meses que siguieron a la dramática noche en la mansión Montenegro fueron un torbellino legal y mediático que mantuvo al país entero en vilo. La historia del anciano inmigrante despojado de su fortuna y de su valiente nieta que, vestida con un humilde delantal de sirvienta, había derribado a uno de los imperios financieros más corruptos de la nación, acaparó todas las portadas. Para Leonel Montenegro, la justicia fue una guillotina ciega, sorda e inexorable. El juicio fue un espectáculo de humillación pública, donde todas sus máscaras le fueron arrancadas una por una. Las pruebas entregadas por Arturo, respaldadas por el testimonio del influyente señor Laurent, y las grabaciones irrefutables de las cámaras de seguridad que el mismo Leonel había ordenado instalar, no dejaron margen de maniobra ni para los abogados defensores más costosos del país. Leonel fue despojado absolutamente de todo, de su título de vicepresidente, de sus acciones, de sus cuentas bancarias en paraísos fiscales, de sus autos de lujo y de sus trajes de seda a la medida. El castigo kármico fue poético y devastador. Condenado a más de 20 años de prisión, sin derecho a fianza por los delitos de fraude continuado, extorsión, robo de propiedad intelectual y asociación delictuosa, Leonel fue enviado a un centro penitenciario de máxima seguridad. Pero la justicia divina tenía preparada una lección más severa que las rejas. Como parte de los programas de rehabilitación obligatorios que la nueva administración del penal había instaurado,
el otrora todopoderoso millonario, fue asignado a las cuadrillas de limpieza. Aquel hombre que se burlaba de la servidumbre y que humillaba en francés a quienes consideraba campesinos, ahora vestía un overol áspero y gastado de color naranja. Sus manos, que solo habían tocado copas de cristal cortado y billetes de alta denominación, ahora estaban encallecidas, agrietadas y sucias por la lejía. Pasaba 12 horas al día de rodillas, tallando con un cepillo de cerdas duras los retretes y los fríos pisos de concreto de la prisión. Cada vez que el dolor le atravesaba la espalda, cada vez que un guardia le gritaba órdenes o los demás reclusos lo miraban con desprecio, el eco de las palabras de Rosa resonaba en su mente atormentada. La verdadera ignorancia es llevar un traje de seda para intentar esconder la miseria de un alma vacía. Leonel viviría el resto de sus días saboreando la hiel de la humildad forzada, recordando constantemente el imperio de arena que dejó escapar por culpa de su propia arrogancia. Mientras tanto, del otro lado de los muros de la prisión, la luz había regresado a la vida de los justos. El Estado, a través de la Fiscalía, restituyó íntegramente las patentes millonarias y los terrenos robados a su verdadero y único dueño, don Elías de la Torre. De la noche a la mañana, el anciano y su nieta Rosa pasaron de vivir en la precariedad extrema a ser los legítimos dueños de una de las fortunas más limpias y colosales del país. Pero el dinero no cambió ni una coma de la esencia de la familia de la Torre. Cuando la primera inmensa transferencia de dividendos y compensaciones cayó en sus cuentas, Rosa no corrió a comprarse ropa de diseñador ni mansiones en Europa. Su primer y único pensamiento, guiado por la profunda sabiduría de su abuelo, fue sanar las heridas de su comunidad. En los mismos terrenos donde alguna vez estuvo el decadente asilo La Esperanza, el mismo lugar que Leonel quería destruir, Rosa ordenó la construcción de un inmenso y moderno complejo que cambiaría la vida de cientos de personas. En menos de un año se inauguró la Fundación Don Elías de la Torre. No era un asilo cualquiera. Era un santuario rodeado de jardines floreados, con habitaciones espaciosas llenas de luz natural, comedores con la mejor comida de la ciudad, atención médica geriátrica de primera línea y áreas de terapia física. Un lugar donde los ancianos abandonados de la ciudad podrían vivir sus últimos años no como cargas, sino como reyes y reinas, rodeados del respeto y la dignidad que toda una vida de trabajo merecía. El día de la inauguración, el sol brillaba con una fuerza cálida y reconfortante. En el inmenso jardín central de la fundación, rodeado de decenas de ancianos sonrientes que ahora tenían un hogar digno, don Elías de la Torre, sentado en su propia y moderna silla de ruedas, observaba la placa de bronce que llevaba su nombre. A su lado estaba el señor Guillaume Laurent, quien había decidido quedarse en México para pasar los últimos años de su vida junto a su hermano del alma. Don Elías tomó la mano de su nieta Rosa y con los ojos llenos de lágrimas de paz absoluta le susurró: «Ahora sí, mi niña hermosa, la herida se ha cerrado. Todo el sufrimiento valió la pena solo para ver esto. Ya puedo irme tranquilo a descansar». 2 semanas después de esa inauguración, don Elías de la Torre falleció en paz, mientras dormía, con una sonrisa en el rostro y el corazón completamente libre de rencores. La vida continuó, transformando el dolor en esperanza. Rosa y Arturo Montenegro habían construido durante ese año un amor profundo, maduro, basado en la admiración mutua y en el respeto que nace de las batallas libradas codo a codo. Arturo había purgado la empresa de su familia de toda corrupción y junto a Rosa administraban ahora el patrimonio con una visión de justicia social intachable.
Una tarde de domingo, en la acogedora e iluminada sala de estar de la nueva casa que Arturo y Rosa compartían, se recreó una estampa que parecía sacada de un lienzo perfecto, el eco luminoso de aquel oscuro pasado, pero esta vez bañado en amor genuino. La luz natural del día se filtraba por las grandes ventanas, creando tonos cálidos sobre la suave alfombra beige. Del lado izquierdo, ya no vestida con el uniforme de sirvienta, sino con una ropa sencilla y cómoda que reflejaba su alma sin pretensiones, estaba Rosa, arrodillada sobre la alfombra, con el cabello recogido y una gran sonrisa cálida. Tenía los brazos abiertos en un gesto de afecto puro. Del lado derecho, sentada en su silla de ruedas, estaba doña Carmen. Ya no era la mujer asustada y silenciosa del pasado. Llevaba un hermoso suéter rosa pálido, y su rostro estaba iluminado por una alegría inmensa. Levantó sus manos temblorosas y sonrió ampliamente a la mujer que ahora era formalmente su nuera, la hija que la vida le había regalado, respondiendo al abrazo con lágrimas de felicidad. Y en el fondo, centrado en el umbral de la puerta, estaba Arturo. Llevaba un traje oscuro impecable, pero su rostro ya no reflejaba la dureza de los negocios. Tenía una mano apoyada sobre su pecho, exactamente sobre el corazón, observando a las dos mujeres más importantes de su vida. Una lágrima de paz rodó por su mejilla. Había perdido una parte de su familia, sí, pero a cambio había encontrado el verdadero significado del hogar, de la redención y del amor verdadero. El eco de la historia de la familia Montenegro y los de la Torre resonaría por generaciones, dejando para siempre una lección innegable, un testamento escrito con lágrimas de sacrificio y sonrisas de victoria. El dinero es capaz de construir mansiones de mármol frío, pero solo la humildad, el respeto por nuestras raíces y el amor inquebrantable de la familia pueden construir un hogar donde el alma verdaderamente descanse. El luto por la partida de don Elías de la Torre no fue un encierro de sombras y llantos amargos, sino una despedida llena de luz, de esa paz inmensa que solo envuelve a los hombres que se van de este mundo con el deber cumplido y la conciencia más limpia que el agua de manantial. Durante los meses que siguieron a su último suspiro, la ciudad entera pareció respirar un aire nuevo, como si la tormenta de avaricia que alguna vez oscureció la vida de la joven Rosa se hubiera disipado para siempre, dejando a su paso un cielo despejado y lleno de promesas. La inmensa fortuna que la justicia le había devuelto a las manos de Rosa no logró cambiar ni un milímetro de su esencia. Al contrario, el dinero, que en manos de Leonel fue un martillo para destruir vidas, en las manos de esta valiente mujer se convirtió en un manto cálido para cobijar a los más desamparados. Sin embargo, antes de que Rosa pudiera entregarse por completo a la felicidad que le aguardaba junto a Arturo Montenegro, sabía en lo más profundo de su corazón de cántaro que le faltaba dar un último paso. Una última enseñanza de su difunto abuelo le quemaba en el pecho como una brasa encendida. El rencor, mi niña, es un veneno que uno se toma a sí mismo esperando que el otro se muera. Solo el perdón verdadero corta las cadenas del pasado. Fue así que, en una mañana gris y fría de noviembre, Rosa tomó la decisión más noble y difícil de su vida. Sin decirle a nadie, ni siquiera a Arturo, se subió a un vehículo modesto y pidió que la llevaran al centro penitenciario de máxima seguridad del Estado. El contraste entre la dulzura de su rostro y los muros grises, altos y coronados por alambres de púas de la prisión era abismal. Atravesó 3 controles de seguridad, soportando el ruido metálico y ensordecedor de las rejas al cerrarse a sus espaldas.
hasta llegar a un pequeño y lúgubre locutorio con un cristal blindado en el centro. Minutos después, la puerta del otro lado se abrió. Dos guardias de semblante duro empujaron al interior a Leonel Montenegro. El impacto visual fue desgarrador, incluso para Rosa. Aquel hombre que alguna vez se pavoneó en trajes de seda italiana, que humillaba a los trabajadores en francés y que creía ser el dueño del mundo entero, ahora era una sombra raquítica y temblorosa. Vestía un uniforme penitenciario de color naranja, desgastado y maloliente. Su cabello, antes peinado a la perfección, ahora estaba rapado. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas, y sus manos, apoyadas sobre la pequeña repisa de metal, mostraban las dolorosas grietas, los callos y las uñas rotas de quien pasa 12 horas al día tallando inodoros y pisos de concreto con lejía barata. La arrogancia había sido arrancada de su alma a golpes de realidad. Al levantar la vista y ver a Rosa al otro lado del cristal, Leonel retrocedió un paso, como si la luz que ella emanaba le quemara las retinas. Esperaba burlas. Esperaba que ella hubiera ido hasta allí para escupirle en la cara, para restregarle su victoria, su dinero y su ruina. Bajó la cabeza, temblando de pies a cabeza, incapaz de sostenerle la mirada a la mujer a la que había llamado basura. Pero Rosa no levantó la voz, no sonrió con malicia. Del bolsillo de su sencillo abrigo de lana sacó un objeto pequeño y desgastado. Era un viejo rosario de madera de olivo, el mismo que su abuela materna solía rezar en las madrugadas, el mismo que don Elías sostuvo en sus manos antes de morir. Con infinita suavidad, Rosa lo colocó en la pequeña ranura de metal que cruzaba el cristal, empujándolo hacia el lado de Leonel junto con una carta escrita de su puño y letra. «No he venido a pisarlo, Leonel». La voz de Rosa sonó clara, dulce, pero dotada de una autoridad moral que hizo eco en las frías paredes de concreto. Mi abuelo me enseñó que a los hombres caídos no se les patea, se les respeta la desgracia, porque ya tienen suficiente castigo con el infierno de su propia conciencia. Leonel levantó el rostro lentamente, con los ojos anegados en lágrimas, sin poder creer lo que escuchaba. Miró el rosario de madera y luego la miró a ella. Su labio inferior temblaba sin control. ¿Por qué haces esto?», balbuceó Leonel, con una voz rasposa y quebrada, la voz de un hombre completamente destruido. «Yo te humillé. Yo quise dejar a tu viejo en la calle. Yo intenté matarte. ¿Por qué me traes esto?». «Porque usted es el hombre más pobre que he conocido en toda mi vida, Leonel», respondió Rosa, con una compasión tan pura que partía el alma. «Usted creyó que la riqueza se guardaba en los bancos, y por perseguir billetes de papel, tiró a la basura a su familia, su honor y su alma. Le traigo este rosario para que, en las noches frías, cuando la soledad de esta celda lo esté volviendo loco, tenga algo a lo que aferrarse. Le perdono, Leonel. Lo perdono por el dolor que nos causó, no porque usted lo merezca, sino porque mi familia merece vivir en paz. Que Dios se apiade de usted y le conceda el consuelo que el dinero nunca pudo comprarle». Rosa se puso de pie, asintió levemente con la cabeza en señal de despedida y dio media vuelta, caminando hacia la salida sin mirar atrás. En el instante en que la pesada puerta de acero se cerró tras ella, un llanto desgarrador, un aullido de dolor puro y arrepentimiento tardío inundó el locutorio. Leonel Montenegro cayó de rodillas sobre el piso sucio de la prisión, aferrando el humilde rosario de madera contra su pecho, llorando como un niño perdido. Había comprendido, en el abismo de su perdición, que el amor y la caridad cristiana de esa humilde niñera eran un tesoro inalcanzable para él, un milagro que él mismo había pisoteado.
Ese fue el golpe de gracia, la victoria absoluta del bien sobre el mal. Con el alma finalmente ligera y libre de las cadenas del pasado, Rosa regresó a los brazos de Arturo Montenegro. El amor que había nacido entre ellos en medio de la tormenta, forjado en la admiración y el respeto mutuo, floreció con la fuerza de un roble centenario. Arturo, quien había renunciado a la soberbia de su apellido para abrazar la decencia, encontró en Rosa no solo a la mujer de su vida, sino a la salvadora de su espíritu. No hubo una boda de alta sociedad. No hubo revistas de farándula, ni vestidos de diseñadores europeos, ni banquetes frívolos para impresionar a desconocidos. La unión de sus vidas se celebró en el jardín principal de la Fundación Don Elías de la Torre, bajo la sombra de los árboles de jacaranda que comenzaban a soltar sus flores púrpuras. Sus únicos invitados de honor fueron los ancianitos del antiguo asilo, quienes, vestidos con sus mejores ropas, lloraban de alegría al ver a su niña valiente caminar hacia el altar. Arturo, con un traje oscuro y la mirada brillante de lágrimas de amor puro, tomó las manos de Rosa, prometiéndole ante Dios y ante la memoria de don Elías que pasaría cada segundo de su existencia honrando su nombre, protegiendo su sonrisa y caminando a su lado con la humildad como única bandera. Doña Carmen, sentada en primera fila en su silla de ruedas, ya recuperada del terror y hablando con la fluidez que el amor le había devuelto, fue la encargada de darles la bendición final. Los años comenzaron a transcurrir, tejiendo una vida cotidiana llena de una paz inquebrantable en el nuevo hogar que Arturo y Rosa construyeron. Era una casa hermosa, sí, pero alejada de la ostentación ridícula de la antigua mansión Montenegro. Un lugar donde las paredes estaban adornadas con fotografías familiares, libros antiguos y flores frescas. Fue en esa misma casa, durante una tranquila y dorada tarde de domingo, donde la vida decidió regalarles una estampa perfecta, un momento congelado en el tiempo que resumía toda la lucha, todo el dolor y todo el amor que habían atravesado. Una fotografía del alma que Arturo grabaría en su retina hasta el último de sus días. El escenario era la acogedora y bien iluminada sala de estar. La luz del sol de la tarde se filtraba de manera suave y natural a través de un gran ventanal que daba al jardín, bañando la habitación en tonos cálidos, neutros y reconfortantes, creando un ambiente donde se respiraba un amor profundo, conmovedor y genuino. La gruesa y suave alfombra color beige cubría el suelo. Un moderno sillón de diseño descansaba junto a una elegante lámpara de pie en el lado izquierdo, y un fino gabinete de madera tallada adornaba el rincón derecho. No había lujos excesivos, solo un orden minimalista y hogareño que invitaba a la paz. Del lado izquierdo de la habitación, arrodillada sobre el suelo en un gesto de amorosa devoción, estaba Rosa. A pesar de ser ahora la heredera de una fortuna incalculable, la dueña de empresas y fundaciones, su corazón seguía siendo el mismo. En su hogar, ella se negaba a que otras personas atendieran los cuidados más íntimos de su suegra. Como un acto de humildad profunda y un recordatorio constante de sus raíces honradas, Rosa conservaba su antiguo uniforme. Ese domingo llevaba puesto el impecable vestido azul claro de corte clásico, el delantal blanco inmaculado atado a su cintura y un par de brillantes guantes de goma color amarillo. Su cabello castaño estaba prolijamente recogido en un moño en la nuca. Con una sonrisa inmensa, luminosa y cargada de una ternura infinita, Rosa se inclinaba ligeramente hacia adelante, con los brazos abiertos de par en par, en un gesto de bienvenida y cariño absoluto. Del lado derecho, frente a ella, se encontraba doña Carmen.
La anciana de cabello blanco y corto descansaba en una moderna silla de ruedas. Vestía ropas suaves y cómodas, un suéter rosa pálido que resaltaba el color natural y saludable que había regresado a sus mejillas, y unos pantalones beige perfectamente planchados. La transformación de doña Carmen era el milagro más hermoso de todos. Su rostro irradiaba una alegría infantil y emotiva. Miraba a Rosa no como a una cuidadora, sino como a la hija amada que le había devuelto el aliento. Con una sonrisa amplia que arrugaba cariñosamente las comisuras de sus ojos, doña Carmen tenía las manos ligeramente alzadas, a medio camino de encontrarse con el abrazo de Rosa, respondiendo a esa muestra de afecto con una devoción absoluta. Y allí, en el fondo, centrado bajo el marco de la puerta de madera, estaba Arturo Montenegro. Vestía un elegante traje oscuro con una camisa blanca inmaculada, sin corbata, relajado en la seguridad de su hogar. Al detenerse en el umbral y observar aquella escena espectacularmente humana, Arturo sintió que el tiempo se detenía. La cámara invisible de su memoria capturó esa imagen cinematográfica de ultra alta definición. Las texturas de la ropa, las sombras naturales, el brillo en los ojos de las dos mujeres de su vida. Abrumado por una emoción que le cortó la respiración, Arturo levantó lentamente su mano derecha y la colocó sobre su pecho, justo sobre su corazón palpitante. Su rostro mostraba una expresión tan gentil, tan profundamente conmovida, que unas lágrimas silenciosas de gratitud asomaron a sus ojos. Había visto el abismo del infierno de la avaricia. Había estado a punto de perder su alma en el mundo de los negocios fríos y crueles, pero el destino le había enviado a un ángel vestido con un delantal azul y guantes amarillos para rescatarlo. Mirando a su madre sonreír y a su esposa arrodillada con la humildad de los grandes de espíritu, Arturo comprendió la lección más grande que el universo podía dictarle a un hombre. La historia de la humilde niñera y el millonario arrogante se convirtió en una leyenda que los ancianos de la ciudad contarían a sus nietos durante generaciones, advirtiéndoles sobre los peligros de la vanidad y el poder sanador del respeto. Porque al final del camino, cuando los años nos encorvan la espalda y el tiempo nos apaga la vista, el oro pierde todo su brillo y las cuentas bancarias se vuelven números vacíos. El dinero, por mucho que se amontone, solo es capaz de comprar colchones de plumas y mansiones de mármol frío, pero jamás podrá comprar el sueño tranquilo de una conciencia limpia. La verdadera realeza de este mundo no lleva coronas de diamantes, sino que lleva las manos encallecidas por el trabajo honrado, el alma blindada por el perdón y el corazón arrodillado ante el amor inquebrantable de la familia. Esa es y será siempre la única y verdadera riqueza que nos llevaremos al cielo.